queridos alumnos, espero que se encuentren bien junto a sus seres queridos. Seguimos articulando, ¿cierto?, la asignatura de Ciencias Naturales y TIC y Matemáticas. Nos toca trabajar el concepto de tabla de distribución de frecuencia. La distribución de frecuencia es la representación estructurada en forma de tabla de la información que se ha recogido sobre la variable en estudio. Antes de aprender a construir una tabla de frecuencia, debemos conocer los tipos de frecuencia que existen. Nosotros vamos a trabajar una tabla de frecuencia simple. Es una tabla en la que se organizan los datos en clases. ¿Y qué es lo que es una clase? Aquí van a ir los datos o las categorías, ¿ya? Luego vamos a tener una columna donde va la frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que se repite un determinado valor de la variable. Luego tenemos la frecuencia acumulada, que va en otra columna, y es la suma de la frecuencia absoluta de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. Luego, en otra columna, va la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de observaciones, o el total de datos, ¿ya? Y por último, tenemos otra columna que es la frecuencia porcentual, como su nombre lo indica, de porcentaje. Este valor, para hallarlo, se multiplica la frecuencia relativa por 100, que corresponde al 100%. Si ustedes observan, entonces tenemos 5 columnas, las que vamos a trabajar a continuación, ¿cierto?, con un ejemplo. Y dice, ¿cuáles son los riesgos de una sexualidad poco responsable? Aquí construí la tabla, y la tabla tiene 5 columnas. La primera está los datos, ¿cierto?, donde van a ir las categorías o la clase, en este caso embarazo, infecciones, baja autoestima y el total. Luego viene la frecuencia absoluta. Y la frecuencia absoluta, ¿cierto?, el número de veces que se repite un dato. Y aquí los que contestaron, ¿cierto?, cuáles son los riesgos de una sexualidad poco responsable, ¿cierto? En este caso, embarazo 15, infecciones 10, baja autoestima 5. Nosotros contamos esa frecuencia y tiene un total de 30. Es decir, las personas que fueron encuestadas son 30. Luego tenemos la frecuencia acumulada. Para calcular, ¿cierto?, la frecuencia acumulada, tengo que anotar el primer dato, que en este caso es 15. Y luego vamos a sumar en forma diagonal. 15 más 10, que corresponde a infecciones. Y vamos a tener un total que va a ser 25. Y eso lo anotamos debajito del 15. Luego sumamos 25 más 5 y vamos a tener el valor de 30. Ese último valor tiene que ser igual a la cantidad de datos. En este caso, el total eran 30. Luego tenemos la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa es la división, ¿cierto?, entre la frecuencia absoluta o el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de datos. Es decir, 15, que es la primera frecuencia absoluta, dividido por el total de datos que es 30, y esto nos va a dar 0,5, la división. Luego en el siguiente, 10 dividido en 30, y esto nos va a dar 0,3, ya que es periódico.
En el siguiente dato, 5 dividido en 30, y esto nos va a dar también un decimal, ¿cierto? 0,16666 también es periódico. Y por último vamos a sumar esta frecuencia relativa, el 0,5, el 0,3333, el 0,1666, y nos tiene que dar muy cercano al 1. Acá nos va a dar 0,999 porque aquí tomamos 3 decimales, ¿ya? Ustedes después de la coma van a tomar 3 decimales para luego hacer el ejercicio que va a quedar más adelante. Vamos a la siguiente columna, que es la frecuencia porcentual. Para determinar, ¿cierto?, la frecuencia porcentual debemos observar la frecuencia relativa. En este caso la primera corresponde a 0,5 y la vamos a multiplicar por 100, que es el 100%. Al multiplicar 0,5 por 100 nos da un 50%. Y así sucesivamente vamos a tomar, ¿cierto?, la frecuencia relativa, que es 0,333, y la vamos a multiplicar por 100%, y esto nos va a dar 33,3%. Y así sucesivamente la baja autoestima, que es 0,166, lo vamos a multiplicar por 100%, y esto nos va a dar 16,6%. Luego sumamos todos estos porcentajes y nos va a dar 99,9%. Si nosotros tomáramos todos los decimales y sumábamos esa columna, nos debería dar el 100%. ¿Ya? Esta tabla es una tabla de distribución de frecuencia. Algunas conclusiones. Entonces, ¿qué porcentaje de personas eligieron la categoría embarazo? Entonces, si ustedes observan la tabla de frecuencia, si observan el gráfico de circular, podemos responder que el 50% de las personas encuestadas, ¿cierto?, eligieron la categoría de embarazo. ¿Cuántas personas eligieron la categoría de embarazo o infecciones? Es decir, aquí me están preguntando embarazo e infecciones juntas. Entonces yo voy a tener que ir a la tabla de frecuencia y observar la frecuencia acumulada. Entonces, si yo sumo la categoría embarazo más la categoría de infecciones, el resultado van a ser 25 personas. Otra pregunta, número 3. ¿Cuántas personas fueron encuestadas? Puedo calcular o puedo sumar, ¿cierto?, que en este caso son 30 personas. Y número 4, ¿a qué categoría corresponde el porcentaje 17? O a la tabla de frecuencia, y voy a observar, ¿cierto?, que corresponde a baja autoestima. A partir de este ejemplo, ¿cierto?, donde determinaron, ¿cierto?, una tabla de frecuencia, vamos a dejar en el cuestionario algunos ejercicios planteados para que ustedes los resuelvan. Bueno, chiquillos, que tengan mucha suerte y que tengan una linda semana. Nos vemos.